quiero dejar de comentarles a muchas personas que están acá y que no han acompañado este proceso en los eventos 40 y 41 y contarles, compartirles ahora algo que sucedió ahí, que fueron eventos donde yo tuve un escenario que estuvo montado, ¿sí? O sea, cuando uno monta o prepara algo, lo hace desde una perspectiva de anticipación, desde su solar positivo. Por supuesto, en eso participa el solar negativo, pero van a ser las cosas que yo no las muestre a propósito, pero que sin embargo en retro las podemos observar, ¿sí? Entonces en ese momento toda la producción la realicé en un local de impresiones de México, de Guadalajara. No, de Zapopan. Sí. Entonces, ahí puse el 1, el 4 y el 7 a danzar sobre unos fondos que le dan la noción de la velocidad del plano y los positivos y los negativos que se desplazaban ahí, o sea, el 7, el 1 y el 4 en negro y en blanco, ¿sí? Y los distintos fondos. Y después utilicé nominaciones de inglés y español, o sea, decía uno y el otro decía one, one, ¿sí? Ahora, al hacer esto y después desplazarlo en el escenario, cuando tenía que poner a los dos 7, justamente lo que hice es dejar un 7 en la parte abstracta y mandar al fondo del salón el otro 7, que era el amarillo, ¿sí? El otro 7, y claro, el 7 que me queda allá, entonces decía se ven, ¿no? Y en ese momento es donde caemos en la cuenta que el idioma inglés estaba respondiéndome al orden lógico que le estaba montando en el escenario. Por supuesto que cuando hago todo eso en la fabricación de todo esto, no estaba la idea de darnos cuenta que 7 se escribe 7, que yo posteriormente lo iba a desplazar a la otra parte del escenario, porque el 7 quedaba solito en la parte biológica, mientras los otros se quedaban abstractos, bajando despacito. Y cuando los montamos allá, es como que resalta a la vista la obviedad de se ven. Entonces, lo que quiero dejar ver, que hay una conexión entre el idioma español, que claramente está representando a esa conciencia solar aérea, ¿sí? Y está volcando en el receptor que funciona en inglés, porque fíjense, 1144, ¿sí? 11 es contexto, o sea, contexto, cuando el plano 1 se abre para brindar la linealidad, entonces 11 contexto, el mayor margen de error, el tiempo lento, ¿sí? Pero es lo que el 1 hace, ¿cómo lo hace? Porque el inglés es un idioma que solamente ejecuta órdenes. Por eso es respuesta. Y está enfocado en la respuesta. El punto ciego es la pregunta a la cual está respondiendo, ¿sí? Linealmente le damos los esquemas de supervivencia para que responda a eso, pero no linealmente está haciendo algo que no está enterado, ¿sí? Y esa es la coordinación entre ese idioma que articula y después el otro expresa, ¿sí? Entonces eso es lo que quería dejar en el evento 44, lo hacemos en Perú, que es 5-11, Lima, Perú, 5-11, es porque es la conexión que tenemos 5
para operar en el plano 1. ¿Sí? Y ahí hacemos el evento 44. O sea, lo que quiero que vayan viendo, de alguna manera, que se vaya filtrando, es con lo que decía de la palabra conocimiento, ¿no? El ahora filtrado por el 11. ¿Sí? Entonces, el conocer para el receptor que opera en inglés va a ser un conocer lineal, que se va a estar enfocado en la búsqueda del resultado. Visto de manera no lineal, me va a brindar la mayor campo de conciencia. El mayor campo de conciencia. Y ahí van a entender por qué es tan valioso y el receptor 1 se percibe como el más valioso. Receptor código 1 se percibe como el más valioso y vamos a tener que decir que lo es. Que tiene razón. Porque la capacidad de expandir el cono de conciencia a la frontera del diseño está cumpliendo esa función. Por lo tanto, inconscientemente le viene la certeza de que es el más valioso. ¿Sí? Ahora, esto lo va a tomar conscientemente y lo va a distorsionar, claro. Por eso es 11 y el mayor margen de error. Es las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Pero tener la lógica del impulso inconsciente de percibirse como el más valioso hace que se me haga un grisado para comprender a esos receptores. ¿Ven? Cuando yo tengo la lógica de por qué ellos inconscientemente, es porque como que se aplauden solos. ¿No? O sea, pero es que encantado de haberse conocido. Les llega como un impulso inconsciente la autoaceptación. La autoaceptación es algo que les viene nativo. Nativo. ¿Por qué no quieren hacer psicoanálisis? Porque no le encuentran sentido. Porque están positivizados. Son receptores en frecuencia positiva funcionando. Entonces, la cuestión es, se percibe como el protagonista de la existencia tangible. Y el tema del caso, que nosotros ahora comprendemos, ¿por qué? Y entonces vemos que es correcto que tengan esa percepción. Y esa percepción no la tienen que fabricar como nosotros. Nosotros, estoy hablando sobre todo códigos más abstractos, 5, nos tenemos que fabricar, o en sí todos los que... Nos tenemos que fabricar el que hace a nuestro valor, ¿no? Para eso está como muy naturalizado. Está bien, dentro del margen de error, lo que me digas. Pero la capacidad de validarse está impulsada desde atrás. Nosotros estamos a vista de nuestra propia validación, hay que construirla. Y otro ejemplo, Ale, puede ser el que se autodenominan americanos ellos solos. Claro. Y bueno, pero es lo mismo que hace el humano, se considera dueño de todo lo que usa. ¿Sí? Lo uso, lo pagué, es mío. O sea, usa. Dueño de todo lo que usa. Es tremendo, ¿eh? Pero se dan cuenta que estar a vista de la lógica no lineal, inmediatamente se nos grisa la percepción y se nos neutraliza la carga. Se rompe la polaridad. La polaridad se rompe para llegar a una convergencia en ese gris.
donde el es y no es simultáneo. Es y no es simultáneo. Es paradoja. Y es simultáneo. Seguramente, como recién estamos comenzando con las primeras cosas que nos empezamos a dar cuenta, y es muy fuerte hasta para nosotros mismos, tenemos que procesarlo. Imagínense, el mundo entero no entiende nada de todo esto. Es muy fuerte darnos cuenta que estamos inmersos con unas capacidades de captación que todavía no hemos explorado y que las vamos a ir explorando despacito. Despacito. Porque es mucho y nuestra función es fabricar ese despacito. La tranquilidad es que hay legítimos sosteniendo este proceso de conciencia, ¿sí? Y que en la medida que el 7 esté anticipado a los 4 y yo los tenga a vista, esos 4 se van a ir transformando, de manera que sus membranas se vuelvan transparentes y el funcionamiento de la trastienda se transparente, como las escaleras del Gulliver. Eso no quería que se me escapara compartir esa conexión de los idiomas, porque eso va a hacer que, fíjense lo que está sucediendo, o sea, que Trump se empezó a dar cuenta que lo vio a Mauricio Macri como su amigo y lo vio como un par. ¿Ves? O sea, comprendan que él lo hace por su memoria asociativa, porque es que viene de las empresas, porque tuvo un evento en el pasado, porque jugaron al golf. O sea, uno que vas a querer que tenga conciencia no lineal y entonces te diga, Argentina existe en el mapa, porque tengo conciencia no lineal. Y salga Trump diciendo eso, no. Pero van a ver cómo linealmente va a encontrar su argumento para volverse convergente con esta cuestión de que uno ahora tiene 54 a vista. ¿Sí? Tiene 54 a vista. ¿Sí? Entonces, plano 4, ¿no? De 1 y plano 4 de 5, 4. Entonces ya ahora se ven. Eso es lo que estoy queriendo mostrar. ¿Se ven? Entonces dice, Argentina es un país amigo. Mientras toda esta conexión está sucediendo, ¿qué está pasando en 5-5? Se incendia. Pero sumen 5-4 más 1, 55. Es una nueva realidad que se está tejiendo. La otra se incendia, se cae, se desbarranca. Yo estoy diciendo que están corrigiendo el error, que están volviéndose más convergentes. No. Porque comprendan que el error es parte del espacio-tiempo. No es, todos se tienen que volver decentes porque todos son... O sea, si los gobernantes son corruptos es porque la gente es inmadura. O sea, vos no podés pretender que la gente sea inmadura y los gobernantes honestos. No hay. Es una cosa opera en compensación de la otra. O sea, hay gobernantes corruptos porque hay ciudadanos inmaduros. No hay otra cuestión. Y si no me gusta, me miro. Y en todo caso, si me veo que estoy a la derecha, que tengo más madurez que mi contexto, colaboro con mi contexto para hacer ese aporte. Una vez que ese contexto empieza a procesar maduración, empieza a disminuir la corrupción en los gobiernos. ¿Por qué?
porque va a tener una contraparte que no es un pelotudo. ¿Sí? Ahora, si el de abajo es un pelotudo, solamente se quiere ocupar de rascarse el higo, por supuesto que arriba va a haber lo que merece, cruelmente. ¿Sí? En el evento pasado tenía a vista una entrevista que había sucedido ahí nomás, de un artista en la Argentina, que se preguntaba, ¿por qué el ciudadano común ahora tiene que saber de economía, tiene que saber de política, y tiene que saber de esto, y tiene que saber de la obra pública? ¿Por qué el ciudadano común tiene que saber? Si yo quiero que el ciudadano común sea consumidor y disfrute, claro, sea consumidor y disfrute, no te quejes que en el otro puesto lo que vos estás dejando vacante merma demasía. Merma demasía. ¿Sí? ¿Yo por qué tengo que saber? Entonces, España, ¿eh? ¿Galán? Sí, ¿conoces? Bueno, pero es representativo de la gran pregunta. ¿Por qué el ciudadano común tendría que saber todas estas cuestiones y hacerse cargo de todas estas cuestiones? La noción de humano. La noción de humano como criatura que nace para que Dios la mantenga siendo feliz en la tierra. ¿Sí? Bueno, pero esta noción, que la miramos objetivamente y es infantil, está tan naturalizada, tan interiorizada, que la persona se ve molesta porque tiene que adquirir una habilidad que no le parece que tenga que hacer eso, porque tiene esos puestos derivados en otros. ¿Por qué tengo que yo saber cómo funciona mi estómago? ¿No se encarga el médico de eso? ¿Por qué tengo yo que saber cómo funciona, no sé, la electricidad? ¿No se encarga el electricista de eso? Bueno, pero vos vivís en una casa, usás cosas, prendés, apagás, comprás algo nuevo, lo tenés que instalar. O sea, aparte, si te lo hacen mal, vos vas a tener que pagar eso. ¿Sí? No tenemos conciencia de la delegación, porque se nos ha criado relajadamente para que deleguemos y deleguemos y deleguemos y deleguemos. Cuanto más delegamos, menos enlaces, menos conciencia y más oportunidad de corrupción en el campo. ¿Sí? Hay una relación directa, muy directa, muy directa. Entonces, humanos comunes somos la izquierda. Humanos comunes somos la izquierda. Cuando nos volvemos con un rol, ya ahí nos volvemos derecha. ¿Sí? Nos volvemos derecha cuando estamos desplazando un rol. ¿Sí? Pero cuando nosotros estamos en nuestras vidas comunes como antenas biológicas, aumentando nuestra capacidad de enlace, somos izquierda. La construcción legítima se hace en la izquierda. La construcción de derecha es el orden legal, porque vendría a ser el plural. Ya acá soy yo, pero en derecha es nosotros. En izquierda es yo, en derecha es nosotros. Entonces, cuando yo tengo un rol, es porque, por ejemplo, yo puedo pintar mi casa, ¿sí? Pero una cosa es, yo soy pintor, tengo que pintar la casa de muchas otras personas. Entonces, pinto mi casa, izquierda aumentando su capacidad de enlace, ganando habilidades y destrezas. Derecha, me convierto en pintor, tengo que ser muy eficiente. Yo pintando mi casa me puedo llevar, qué sé yo, para una pared, el
tiempo que quiera. Cuando voy a pintar la casa de otro, tengo que ser eficiente. Yo les estoy mostrando las cosas así para que... Porque hay tanta confusión con los roles. La cuestión del trato doméstico. O sea, lo doméstico es lo que tiene esos márgenes donde yo estoy financiando mi tiempo. Si yo me tardo lo que me tardo, yo me financio mi tiempo. Lo otro tiene que ver con una transacción con otras personas. Y ahí es otra historia. O sea, el orden legítimo, el orden legal. Lo que quiero ir poniendo todas esas cositas para que después se las lleven y las vayan viendo y desplazando hacia todo lo que es el mapa de los conflictos. ¿Sí? Mi hija que quiere estudiar arquitectura, le digo, ¡ay, qué bárbaro! Estoy entusiasmada porque es una carrera de muchísimos conflictos. ¿Sí? Porque se trata de bajar del abstracto al concreto, ¿no? Entonces, me entusiasma mucho su carrera, porque para mí es una fuente de conflictos potenciales. Y entonces me genera un entusiasmo por donde puedo desplazar todos estos conceptos, ¿no? Porque es el rubro de mayor conflicto, la construcción. Porque implica a personas de todas las velocidades, haciendo algo. Son todas las velocidades haciendo algo. Y está los oficios y está mezclado con la vida individual. Y está lo doméstico mezclado con lo público y está lo de gobierno. O sea, tiene tantas aristas. Es tan completo el desafío que ahí me genera el gran entusiasmo de decir, ¡ah, qué bárbaro! Bueno, esa era lo que quería compartir. A ver, voy a seguir con la listita de cosas. A ver, es por eso que necesita de meteoritos para su crecimiento, que introducen materia prima para desintegrar, absorber y asimilar. Cuando se está generando la capacidad de un tiempo lento es muy brutal porque los impactos son bestiales y Rosa nos mostró unas imágenes de cómo se forma la Tierra que son... O sea, no hay posibilidad de vida refinada ahí. Todo es lo tosco y retosco para formar la posibilidad de refinamiento. ¿Sí? Hay que tener primero algo que refinar, ¿o no? Se trata de la existencia de algo, porque es fuego líquido, y de ahí en más todos los gases y las condensaciones y las presiones y bueno. Entonces, en el principio, lo tosco es lo que nos da como un punto de inicio para de que de luego se constituya lo refinado. O sea, cuánto refinamiento de los elementos tierra colectados del universo y del espacio tienen que ser súper y súper procesados para que puedan estar biodisponibles. Rosa, semáforo iba a decir. Entonces, esta cosa de que una familia se comunica a los trompazos y a las peleas o a los golpes, porque es su expresión bruta,
su expresión bruta porque no se ha refinado para comunicarse con la palabra. La palabra es un estadio de refinamiento muy grande, muy grande. Y cuanto más refinados somos en la palabra, más podemos tener la capacidad de expresión que no necesita la violencia. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de incrementar la capacidad de cosas que pueden ser nombradas. Eso es lo que hacemos con el desarrollo de la lógica. Estamos incrementando la capacidad del lenguaje de que cosas de otras dimensiones puedan ser nombradas. Claro, quería decir, recordar, como el primer estadio de todo eso que anticipa que va a poder tener vida el planeta, que es cuando otro planeta, ya ni un meteorito, choca con la Tierra, se funden y ahí permite que la Tierra tenga dentro un núcleo de hierro que al girar con la Tierra genera el campo magnético terrestre. Sin campo magnético terrestre no se sostiene la atmósfera sobre la Tierra y no hubiese dado posibilidad a la vida después. O sea, el primer choque ni siquiera fue un meteorito, fue la fusión con otro planeta. Y de esa fusión salió la Luna. Pero qué maravilla, qué maravilla. Está muy encantador lo que me estás diciendo, porque viene muy bien para explicar algo del anillo de fuego. Está bueno, está muy bueno, está muy bueno. Está muy bueno porque va a haber dos perspectivas 7 operando, porque en realidad son dos generaciones distintas que se han acoplado, que una ha terminado incorporando a la otra. La Tierra incorporó a un planeta del tamaño de Marte. Mirá. Y después que se fundieron, de ahí salió la Luna, que quedó girando alrededor de la Tierra, pero sin campo magnético. La Luna no tiene campo magnético, por eso no puede sostener atmósfera ni vida. En cambio la Tierra sí tiene campo magnético porque el hierro se fue al interior de la Tierra. Bueno, y respecto al... Yo no seguí porque no se iba a poder dar todo. A la evolución de la vida, se ve una cosa muy interesante que ocurre en los sistemas no lineales, que es que todo lo que parece una catástrofe, algo rápido, lleva después a un nivel superior de evolución, llamando evolución mayor complejidad de información. Sí, totalmente. Claro. Y eso se ve muy Capacidad claro. de enlace, o sea, es una mayor capacidad de enlace que proporciona un valor de mayor integridad. ¿Sí? Por eso tengo que romper un valor de menor integridad para poder constituir mayor enlace y que sea, ¿sí? Esta cuestión de la identidad que se queda estructurada entre 4 y 1 y que tiene una esencia que no es refinada, sino que es bruta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si se toma identidad con la identidad bruta, dice yo soy así, bruto, ¿ves? Es muy importante esto, ¿eh? Porque voy a querer defender mi bruteza frente al mundo y que el mundo se embrutezca en vez de que yo me refine. Porque no me quiero sentir afuera. Entonces no puedo transformarme. Quiero embrutecer. Entonces violento a las cosas refinadas porque no percibo que yo tenga otra posibilidad u otra chance. Si la rebelión de las masas es porque no pueden encontrar una puerta dimensional para reestructurarse en un mayor nivel de integridad. ¿Sí? Entonces le llevan a una rebelión y en esa rebelión van a romper a la vida refinada de los otros. ¿Sí? Entonces los que tienen vida refinada lo que tienen que advertir es que tienen una fuerza de choque que les viene como un meteorito,
que son las personas no refinadas que están atrapadas en un valor de escasa integridad. ¿Sí? Es importante, porque esto es lo que los atentados que suceden en lugares donde tienen la vida cómoda, la vida espaciosa y la casa, están siendo atentados, tienen sus meteoritos que vienen como explosiones del solar positivo de esos enlaces de baja integridad que se van a volver meteoritos a las vidas refinadas. ¿Sí? Es como para que vayamos practicando esto de los meteoritos. Es para que, o sea, lo tenemos domésticamente para que vayamos saliendo, para que el refinado no se crea que es tan refinado, que puede refinarse aún más, ¿sí? Porque está siendo refinado dentro del diseño. Cuando viene el otro y lo provoca, le rompe el diseño y va a tener que encontrar enlaces de mayor integridad también. ¿Sí? Bueno, esto es la resiliencia, ¿eh? Esto la psicología lo toma como resiliencia. Pero si uno le añade nociones de espacio-tiempo a las nociones de resiliencia, bueno, tiene algo muchísimo más importante a la vista. ¿Sí? Porque es comprender a lo que le está haciendo presión a ese meteorito que tengo ahí. ¿Sí? No, solo una cosa, hayas mirado a lo que ha dicho. A lo que ha dicho Rosa, que yo he mirado cómo se llamaba el planeta que chocó con la Tierra y se llamaba Theia, con una H intercalada, y suma 44. ¿Podés repetirlo? Cuando chocaron, cuando... ¿Y lo podés deletrear? T, H... Espera. Es uno de los nombres que le dieron, ¿eh? Sí, bueno, claro, pero ese eso nombre es. Claro, Seguramente que... a ver, ¿cómo T, es? T, H, H, E, E, I, ¿y qué? latina. A. Theia. ¿Y esto da 44, decís vos? Eso es lo que a mí me ha hecho, que se me ha puesto la carne de gallina cuando lo he sumado, nada más, por eso te lo digo. Ocho, 7 y 4 es 11. 118, sí. Por eso. 118. Mirá qué interesante, 118. Qué interesante 118. Es que la coherencia siempre está, ¿eh? Claro, claro. Qué interesante. 118. Muy interesante. Porque es el contexto, pero enlazado con el andrógino del futuro. Que es el que integra hacia esas dos partes. Pero lo que pasa es que el desafío está planteado en la existencia tangible, por eso es 11. Qué interesante, buenísimo. Después la otra. ¿Es eso más información? ¿Información de otra velocidad? ¿Recursos? Claro. Bueno, con este ejemplo, súper contestado. Esas primeras células del bebé del espacio-tiempo multidimensional, ¿acaso generan campo electromagnético? Es como muy fácil darse cuenta que
el aspecto magnético es un receptor y el eléctrico es un emisor, ¿o no? ¿No es fácil darse cuenta de eso? Sáquenme de la ilusión de la percepción. ¿Sí es fácil o no es fácil? ¿No es fácil? El campo electromagnético Sí. desde la física es electricidad, Sí, o sea, moviéndose. Si uno tiene sí, un cable enrollado y hace pasar electricidad, genera un campo magnético. Y eso es un campo electromagnético. claro. Esa es la definición física. Tiene que haber algo que atraiga a la electricidad. Algo. Un cable a través del cual se mueva la Cable. electricidad. Por eso A través que del cual. la Tierra al girar hace ese movimiento que Ah. genera el campo magnético. Bueno, entonces es algo más corpóreo, sí, claro, Energía en movimiento. Al Bueno. moverse la energía genera. bueno. Sí, Bueno, nosotros tenemos Yo sangre que es hierro moviéndose claro, y genera un campo electromagnético. claro. En eso es el soporte físico de la conciencia. Es el soporte físico de la conciencia. ¿Sí? La Tierra va creando su propia conciencia. Claro, es el soporte físico donde hay un campo magnético, es un soporte de conciencia. Es un soporte para la autoconciencia. Pero el magnético y el eléctrico, ¿qué has dicho? Emisor. Sí, ahí dijo algo bien interesante que se me estaba ocurriendo. Algo que Recibe. atrae, ¿sí? Y algo que es atraído. El movimiento siempre se genera por una diferencia de potencial, ¿sí? ¿Quién va a tener el mayor potencial? ¿El que atrae o el que se desplaza y es atraído? No, que se El que desplaza. atrae. Ah, Bueno, esto, desde la lógica, es el que tiene el desafío del mayor margen de error. Se convierte en atractor. El que porta el desafío del mayor margen de error se vuelve el atractor. Claro. ¿Eh? El campo magnético. Claro, no, el campo magnético en realidad es el soporte, o sea, electromagnético, el campo electromagnético, ese es el soporte para la conciencia, ¿sí? Pero lo que yo acá estoy ¿cómo es? Diciendo. Diferenciando, ¿sí? Discernir. Eso es, ¿sí? Que hay una nada que se está metiendo dentro de algo, ¿sí? Por supuesto que esta parte no se la ve porque la nada tiene una libertad que se puede meter adentro cualquier cosa, ¿sí? Pero es esa como especie de magia o punto ciego que resulta de atracción. En realidad lo que está trayendo es el vínculo, porque nada tiene todas las cosas. Entonces, la nada en su desdoblamiento genera posibilidades de atracción, ¿sí? Pero posibilidades de algo que sea atraído por otra cosa y que a la vez tiene que tener una resistencia, porque si es demasiado atraído y no tiene resistencia, vuelven al mismo punto inicial. Entonces, tiene que configurarse las dos cosas. Tiene que tener un aspecto emisor que emita la resistencia y un aspecto... ¿Ven? Entonces, tiene que tener las dos cosas. Un receptor tiene que ser emisor de manera simultánea, porque si está muerto, si está inerte, no va a generar ese movimiento. Rayo con la Tierra. A ver. Sí. Sí, bueno, claro.
¿Los rayos se producen por la misma atmósfera? ¿Los produce o no? Es la diferencia de potencial entre la base y el tope de la nube, genera esa diferencia de cargas eléctricas, generan los rayos. Bueno. Justamente diferencia de cargas, lo dije porque tiene que ver con lo que estabas explicando. Ahora, el tema es que tenemos que continuar. Acá yo entro en una zona de mucha frontera, para mí incluso, porque lo que quiero mencionar lo tengo en una dimensión medio abstracta, para bajarlo me cuesta. Pero ese campo electromagnético tiene que adquirir una cualidad. En realidad nosotros tenemos que reconocer, nos toca reconocer una cualidad que ya tiene la Tierra, ¿sí? La tiene, pero nosotros en las terminales y en nuestro género humano no la hemos asumido. Es lo mismo que les pasa a los científicos con lo que saben, ¿sí? Si asumen lo que saben, se tienen que autorreestructurar. Y como tienen resistencia a reestructurarse, dejan ese conocimiento inerte, ¿sí? Lo tienen, pero no lo hacen funcionar. ¿Por qué? Porque no lo asimilan. ¡Ay, salió buenísimo! Salió buenísimo. Hay que apretar la naranja. ¿Podés explicar un poquito más del atractor y el mayor potencial? Estoy procurando explicar eso. O sea, estoy poniéndolo en el ejemplo de los científicos, que si bien saben, tienen la luz de eso, no se hacen cargo de eso que saben. Entonces ese conocimiento queda como inerte. ¿Ves? En la medida que ellos se ven presionados, porque la gente común va desarrollando lo que ellos temen desarrollar, entonces se van animando más. Pero la resistencia que tienen para asimilar la información que ya saben, es ese vínculo entre la atracción que tienen, porque quieren, obviamente, se están sintiendo que quedan atrasados. ¿Cómo las personas comunes y sin título van a estar hablando de noción de espacio-tiempo y nosotros diciendo cosas que están recontravencidas? Vamos a pasar papelones. Algo tenemos que hacer. Eso presiona a la comunidad científica. Y para mí no está alargando nueva información, está blanqueando información que ya tenía. Porque no se quieren quedar como unos pelotudos. No se exponen. No se exponen, pero tampoco van a blanquear más de lo que nosotros somos capaces de avanzar solos. Sí, ¿me comprenden? Sí, sí. O sea, En la medida que se aprieta, se suelta. en la medida que se ven apretados por todos estos desarrollos, que no digo que el mío sea el único, ni el mejor, ni nada por el estilo, la gente común va haciendo desarrollos que van presionando a ese conocimiento legal, institucional, entre comillas científico, ¿sí? Entonces, blanquean. Validan lo de la gente común. Blanquean. No es que validan lo de la gente común porque eso no lo van a hacer. No lo van a hacer. No van a decir, apareció una fulanita que me dio una gran idea y lo vi por YouTube. O sea, el blanqueo, claro, no te pueden decir eso. ¿Te imaginas? De pronto lo hacen, pero después lo van a traducir a su laboratorio y te lo van a mostrar como una producción, ¿sí? Y todos van a decir, ¡ah, qué bien! ¿Sí? Y nosotros diciendo, al fin, flaco, avanzaste un poquito. Pero ¿qué pasa? El avance es más lento porque necesita... No, comprobación no. Aprobación de los pares, porque la comprobación está a la vista de cualquiera. Pero la aprobación de los pares no está. Entonces necesita avanzar comunitariamente, colectivamente. Dos cosas sobre eso, desde adentro. ¿Qué pasa? Me toca trabajar, porque yo trabajaba en eso, con físicos que trabajan la no linealidad. Claro, es tan impactante
entender un sistema no lineal, que yo no podía seguir viviendo igual. O sea, me cambió la vida. Pero ellos seguían viviendo igual, o sea, estaban agarrados a su programa de vida viejo, por más que estaban viendo que lo que estaban estudiando y estaban exponiendo los llevaba a otra dimensión de las cosas de la vida, que son las que hablamos acá. Entonces, les pasa dos cosas. Yo les puedo explicar lo que les pasa. Primero, lo que ella decía, que es, acá es un negocio, la ciencia, como es un negocio tener una casa de cambio, tener una frutería. Lo que pasa es que es un negocio más difícil. Necesito publicar para que me den subsidio, para avanzar, y tiene que ser una revista extranjera, de un idioma como el inglés, que lo puede leer cualquiera, y se lo van a mandar a los pares más pobres. Claro, los pares más pobres les viene. Si les viene un artículo... Los pares más que... Pobres. ¿Qué pobres? Más altos. Ah, bueno, esa palabra no la tenía. Claro. Entonces, si les viene un artículo que les mueve las estructuras, los va a rebotar porque va en contra de lo que se dice. Y si le viene un artículo que es más de lo mismo, por ahí te rebota porque es más de lo mismo. Así que estás en una presión tal que o cambias, o si no, seguís. Claro, por eso va lento, por eso blanquean lentamente, de acuerdo a la presión que tienen de abajo. Es lo mismo que si fuera un juez. Un juez puede tomar medidas descabelladas hasta que el pueblo lo deja de financiar. Entonces ahí tienen que reajustar y tienen que rever, si no van a ser cualquiera, si no tienen un acote, ¿sí? O sea, por eso es importante que la persona común haga esa presión. Lo que pasa es que una cosa es la presión que hacemos nosotros, que no es una presión de te hago una amenaza, te tiro una bomba, sino que te dejo en ridículo. ¿Ves? No es la misma presión, ¿eh? Esta es más efectiva. Esta es más efectiva. ¿Sí? Ir a desafiar con materiales bélicos al Corea del Norte, al gordito, no sería tan buena idea como dejarlo en ridículo. ¿Sí? Como ver ridículas sus decisiones. ¿Sí? Eso desestructura arriba. Por eso el humor es una alternativa de plano 5 que desestructura a la identidad. ¿Sí? Claro, pero existen también aquellos que no les importa y cambian paradigmas. Como Lorenz, que es el que saca la teoría del caos y solo 20 años después de reconocer el tema. Claro. Lo sacan, lo publican sin referato. No. Lo logró publicar con referato y se lo ignoraron por 20 años. No es citado. No es es citado. leído. Claro, pero compréndame que para que sea citado tiene que ir a la par del desarrollo lógico que tienen los pares. Y si los pares están atrasados, no lo van a citar. Alejandra, de hecho, No lo van a citar. No tiene Acá viene la cuestión que justamente nosotros estamos favoreciendo a que todos los científicos comunes levanten el nivel. Alejandra, ¿Sí? Entonces se vuelva más potable la posibilidad de que citen a los artículos más rompedores. ¿Sí? Lo mismo que en la plana del humano, nosotros estamos trabajando de humano con humano, entonces cada humano cuando sale del trauma y ve la trama, aumenta la integridad de su diseño. Entonces, bueno, se vuelve más funcional. Esto va pasando, por favor.
lentamente, más lentamente en uno, menos lentamente en otro, más rápido en otro, mucho más rápido en otro. Hay muchas velocidades. Lo importante es que el proceso está en movimiento, ¿sí? Ahora, a esto mismo que estoy contando, conectamos con roles científicos que también son personas comunes. Les levanta el nivel de abajo y ellos pueden levantar el nivel en el rol, ¿sí? Si un médico atiende pacientes todo el día que son bolsas biológicas que le vienen a depositar, claro, bolsas biológicas que dicen pase el que sigue, pase el que sigue, pase el que sigue, porque no interactúan, el médico se vuelve mediocre, inevitablemente, porque no tiene una conexión de velocidades. El paciente pasa a ser una bolsa biológica, otra bolsa biológica, que va a ser que sigue, claro, si el tipo no interesa. Ahora vos tenés un paciente que te dice, usted doctor, dígame, esto así como es, y ves, y este análisis con y mostrás, y opinás, lo respetás, yo no digo que le falte el respeto, ¿sí? Pero le interactuás. El tipo va a ser menos mediocre. Porque le estás levantando una contraparte donde él puede tener una retroalimentación, ¿sí? Estamos los dos, en este caso yo estoy poniendo la existencia biológica, pero los dos estamos poniendo la observación, ¿sí? Uno está desde el rol, que es colectivo, y el otro está del usuario, que es individual. Pero ya por lo menos tiene una observación de sí mismo, donde consulta al que tiene el rol y se establece otro vínculo. Alejandra, te puedo... Yo en Roma llegué con una ciática medicada, pero bastante, ¿no? Pues, bueno, ciática 147, y en aquel momento tenía el 147 de vacante. Cuando de allí me fui a Granada, también iba medicada, pero bueno, estuve con María. Cuando regreso a Barcelona, la ciática se me dispara y bueno, estuve un mes en cama, todo el mes de octubre. Entonces, cuando pasó un evento político allí en España, digamos que fue cuando vi yo lo que realmente me estaba pasando, y era la falta, esto es de la izquierda, la falta de integración de la derecha y la izquierda. Como persona que ha estado yo como política, tenía la izquierda ahí muy no podía ver la derecha, odiaba la derecha. Entonces, en el proceso político lo integré y me di cuenta. Inmediatamente encontré la solución para la ciática. A partir de ahí, los médicos, yo empecé a decir, estoy bien, me querían infiltrar. Precisamente una cirujana en Argentina, y me quería infiltrar, decía, bueno, pero es que tienes una hernia discal, tienes tal y cual, y esto, es que me encuentro bien, no lo necesito. Voy a otro médico, al traumatólogo, y igual, pero ¿cómo se niega? Digo, es que no lo necesito, el médico de cabecera igual. Y todo el mundo me quería ir, cuando realmente yo estoy bien. Y a partir de ahí todo me dije, pues vale, te damos la baja voluntaria y te apañas como puedas. O sea que tomé yo la decisión, porque realmente yo estaba viendo que realmente yo estaba bien. No era pues una cuestión, fue a raíz de un accidente, pero era una cuestión, para mí, bueno, lo que hablamos aquí, una biologización. Yo ya había detectado realmente lo que me pasaba, y a partir de ahí, yo ahora estoy aquí, estoy bien, o sea, no estoy sufriendo como sufrir para nada, sufrí en Roma. Bueno, es como esa situación de frustración que le da la medicina de que vos resuelvas tu tema, ¿sí? Sí, sí. Entonces ahí es donde se ve la falacia, que su éxito depende de tu fracaso. Tu fracaso tiene que seguir vivo para que el éxito de ellos siga vivo, ¿sí? Ahora, cuando tu fracaso se volvió éxito autónomo, ahí es donde hay un conflicto y donde se van a percibir su existencia sin sentido. Y como ¿sí? no se lo van a creen, defender el sentido la responsabilidad de su te la dan a ti.
porque no pueden resignificar. No pueden resignificar el rol. ¿Resignificar el rol qué es? Atiendo bolsas biológicas o atiendo a humanos con biología. O sea, no es lo mismo. Estamos hablando de orden legítimo y orden legal también, ¿no? Claro, bueno, lo que pasa es que se ampara en la legalidad donde legítimamente la persona no tendría acceso a conocer más que el médico. Sin embargo, es el que tiene al cuerpo vivo, viviendo. ¿Sí? Al usuario no tener conocimiento de quién se lo A ver. Pregunta con la... Se entiende, o sea, el médico entiende que el paciente no sabe. Sí, bueno, claro, pero lo educan para eso y tiene toda una... Sí, y bueno, la persona, y bueno, es que no sabemos, no, por supuesto, no está autorreferente en su existencia, ¿sí? Y hay que micrófono para, pues no puedo seguir sino así hablando directamente, pero sí, claro, estamos hablando de eso. Cuando la persona se entera de que ser humano, de que ser una antena biológica es mucho más de lo que le han contado, empieza a resignificar su existencia, ¿sí? Pero todavía estamos ni siquiera en un brote, o sea, somos 4 gatos locos en el planeta, o sea, no hay. Bueno, sí, pero estamos hablando que no es una cosa masiva, ni mucho menos. Pero quiero decir que así todo, estamos en un proceso muy genuino, vislumbrando algo que es muy grande. O sea, en el evento 43, él asume que se escapaba de la pantalla, se escapaba de la pantalla y dice, esto nos queda grande a todos. A todos. Hay una cosa que nos dice, ¿sí? frecuencia 54. Frecuencia 50, o sea, vacante 54. Perdón, vacante 54. Vacante 54. Bueno, muchas gracias. Sí, puedo decir una cosa, es una tontería, pero como se está hablando todo el tiempo de diseño, de romper diseño, de ver, he visto que dentro de la palabra atentados, sea en plural o en singular, está la palabra atento. Y solo hay que quitarle el 1 y el 4, la A y la D. Cuando estamos atentos, porque vemos la... Atenta. Atenta, dos. Eso te está diciendo que te vuelques con una atención a 2. Porque cuando tenés una atención a 2 vas a refinar. O sea, 52. ¿Sí? Vas a resignificar ese circuito. Porque lo vas a estar escuchando. ¿Ves? Lo vas a estar escuchando. Entonces eso es un receptor consciente. Si no, ese 52 te opera inconscientemente y te hace mover y te hace sentir y vos vas y te desplazás, ¿sí? Hasta que te caes y entonces en retro volteas 52, miras la caída, miras el circuito por el cual te caíste y ahí estás, atenta a 2. Sí, me pareció súper interesante lo de ver como meteoritos a las personas que van a tener una alta carga de frustración por la vida refinada que tienen otros y que ellos no podrían tener acceso. Desean tener acceso y no pueden, quizás porque se lo autobloquean, porque algo que rechazo mucho es en realidad algo que quiero mucho y deseo, si no, no lo puedo rechazar, ¿sí? Solamente que tengo una gran resistencia o tengo algún mandato que me hace de resistencia por el cual no me permito acceder a eso, por eso lo rechazo, ¿sí?
Pero eso, atracción y rechazo están vinculados en el inconsciente. Entonces, yo no me voy a ir a hacer una bomba humana a un entorno humano que no estoy envidiando. ¿Sí? Cuando tenés que convivir con eso, ¿a qué te referís? Con bombas humanas. Cuando en tu entorno te toca convivir con pares, sí, que te plantean, o sea, que te representan ese meteorito. O sea, es una oportunidad para poner en práctica todo esto. O sea, estar disponible a mirar el aspecto negativo y a comprender a esa persona desde el género y desde esta situación que habíamos visto en la pantalla anterior de ese solar positivo que le está haciendo presión la realidad. ¿Sí? Porque si lo miramos solamente desde abajo, yo quiero buscar ceñir su conducta, lo cual no me va a resultar, porque su problema no es lineal. Su tema es no lineal y hasta que no sea observado no linealmente, no se va a descomprimir. ¿Sí? Hasta ahora no hay mucha gente interesada en comprender el aspecto no lineal de los delincuentes. No hay mucha gente interesada. Todos están interesados en sacárselos de encima, pero no en comprender el aspecto no lineal. ¿Sí? Vale. De los perversos o de los corruptos, porque tienen su lógica, pero esa lógica no la podemos ver por nuestras barreras represivas. ¿Sí? Ha habido un atentado hoy en Egipto, que es 20. Hoy. Atentado en 2-0. Hoy. Sí, esta mañana. Y lo curioso es que el meridiano que pasa por aquí justo pasa por ahí donde estaba el atentado. Si bajas el mapa, te encuentras el sitio donde ha sido. Han muerto 23 cristianos que han atacado un autobús de cristianos. Lo del meridiano también me deja justo. Sí, es que está brava esa cuestión solar positiva, está haciendo como acciones que realmente ponen en riesgo mucho. Ale, Sí. me quedé pensando en esto de Atenta 2, ¿no? Que cuando hablamos mucho de poder integrar lo inhumano y lo inconsciente y todo lo que no vemos y el punto ciego, a veces se nos escapa algo que es como, digamos, muy fácil, pero que le huimos, que es ver ese 2. Por ejemplo, un atentado. Lo primero que a uno le sale es qué barbaridad, y lo que más nos cuesta es decir, ok, ¿dónde está mi terrorista? Adentro mío. Sí. ¿Cuánto me animo a asumir a mi terrorista y no a ir para afuera? Sí. Y eso en todos los momentos de la vida, en cualquier cosa que hacemos. A veces me parece que cuando vemos desde arriba nos perdemos de asumir ese 2, no como circuito, sino antes de que se convierta en circuito, como que lo puenteamos. Sí. Y yo digo, sí, ya lo derivé, por ejemplo, ya está, lo asumí, lo derivé, ¿no? Pero a veces me parece como que falta de verdad la sinceridad esa de poder ver ese Lo que pasa es que esas cosas las voy a poder ver cuando me toque de cerca mi realidad. Cuando me toca de cerca mi realidad voy a poder ver eso. Va a ser difícil que una persona que no lo puede ver en su realidad se pueda posicionar en el terrorista del otro. ¿Ves? No, yo hablo en mi realidad, suponete, Sí. en mi realidad, en mi casa, Pero tengo un problema con un hijo mío, Yo en algo que me pasa a mí. estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo, ¿sí?
solo que le va a costar, o sea, la propuesta tuya es genial, pero es muy difícil de practicar cuando sucede la noticia, el atentado en otro país, con otra gente, y eso me haga a mí perseguirme como que yo tengo algo que ver con eso. Es como que entras en una zona de peligro de decirte cargar más culpa de la que... ¿Ves? No, yo no lo veo como culpa, lo veo como es una espejo. zona difícil para muchas personas que si intentan seguir tu propuesta, les es más fácil que caigan en percibirse culpables por eso que en ver la cuestión de mi... Claro, porque primero tienen que asumir el inhumano. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que esta cuestión de que vos al tenerlo asumido y te es fácil de verlo así, ten en cuenta que en el medio, si no te toca de cerca y vos estás viendo eso en la situación interpersonal más cercana, no te vas a poder... Entonces, ese plural se te va a escapar y lo vas a poner para el otro lado y vas a cargar culpa con lo que pasó allá. O sea, la atención de ver quién procesa qué información y de qué manera, porque cada uno lo va a hacer a su posibilidad. Entonces esa perspectiva simplemente es para mostrar una lógica de conjunto, porque la distancia me permite la frialdad que no voy a tener cuando me pasa cerca. ¿Sí? Entonces, yo lo que estoy poniendo en práctica es una perspectiva fría porque como le pasó a otro, lo veo fríamente. ¿Sí? Ahora, cuando me pasa en caliente, cerca, voy a tener que utilizar esa situación de lo que me movió y lo que me... Porque si no acá es en los plurales, por ejemplo, en ellos que y nosotros. No, lo que yo intento hacer, por ejemplo, en los grupos de padres es empezar a hacer como prácticas con ejemplos muy chiquitos, con cosas que nos pasan en la vida diaria. Sí, claro. Entonces, cuando ya te vas acostumbrando que, lo que veo allá es también lo que me pasa acá en cosas chiquititas, entonces es como que vas subiendo de grado. Sí, y sí, que se empieza... pero desde lo cerca es como más fácil. No digo que no se pueda con lo otro, pero hay que poder, o sea, la atención se te dispara el elástico para el otro lado. ¿Sí? Depende de las características de cada uno. Si tiene más alcance, menos, se te invierte. ¿Sí? Pero bueno, eso... La realidad es una gran proveedora de oportunidades. Alejandra, no, es que vos estáis hablando del problema del terrorismo y tiene una profundidad muchísimo mayor. Yo he vivido hace 30 años en los países donde ahora está todo ISIS y yo vi cómo se formó el terrorismo. A ver, todo empezó en Irán, cuando Khomeini entra en Irán. Khomeini viene de Francia, que lo tiene... donde está viviendo y lo tiene protegido en Francia. Pero toda esta gente del Medio Oriente que a través del petróleo ha hecho muchísimo dinero, en el Occidente se les considera de tercera y se van a educar y a vivir a Occidente. Y mientras viven y a un nivel, por ejemplo, tan alto como ellos se creen, las mismas familias reales de Oriente, del Medio Oriente, cuando van a Occidente, quieren relacionarse, porque tienen todo el dinero, con las familias reales, por ejemplo, del centro de Europa. No son jamás admitidos ni a las fiestas, se tienen que ir a relacionar con los barrios más pobres y con la gente más pobre, teniendo la cantidad de dinero que tienen. Cuando vuelven a su país, después de ser ingenieros, porque van todos, están educados en Estados Unidos y en Inglaterra muchísimo. ¿Y por qué los rechazan? Lo rechazan porque para ellos no les importa el dinero, sino que son ciudadanos de tercera. Pero no entiendo... No es así exactamente. Para Occidente no entran en el sistema. ¿Me quieres explicar qué significa de tercera? ¿Qué significa de tercera? De tercer mundo.
¿No entiendes la diferencia de cómo es el ciudadano de primer mundo, de segundo mundo, de tercer mundo? ¿Y eso cuál es la lógica de clasificación? Que son brutos. Que se imponen luego por la fuerza, porque luego, a ver, como el sistema no les da la igualdad ni por la educación, ni por el dinero, Ni por la educación, sino para, a ver, La clase social. para Europa, para el mundo occidental, sí. ¿Y cuál es? son salvajes, porque vivían nuevos ricos, salvajes, tienen entonces cuando salvajes porque no tienen las mismas costumbres, porque tú vas a comer con ellos y tienen una educación diferente, tú tienes que comer con las manos cuando vas a una tienda del desierto. Por ahí Tú mira, en Inglaterra, claro, pero ellos han ido al primer mundo con la idea de educarse y coger y tomar todo eso. Lo quieren para integrarse. En principio la idea de ellos es integrarse. Yo conozco montones de gente. Ya te digo que vivía allí hace 30, ellos 35 quieren años. integrarse, pero sus culturas no le permiten Sus culturas le permiten integrarse. Le permiten integrarse. Es la cultura nuestra la que no les permite. Ah. No les permitió. Ahora el tiene otro nivel diferente, pero en aquella época, cuando empezó todo esto, que es la educación de lo que estamos viviendo ahora, ahora sí por dinero te admiten en cualquier sitio, pero antes no. Era un nuevo rico. Entonces ellos no buscaban solamente con el dinero ser nuevos ricos y tener cosas, porque además ni las conocían, porque no las necesitaban. Pero lo que sí necesitaban era igualdad de oportunidades. Después de poder, por ejemplo, un ingeniero que luego le diesen un trabajo en una gran empresa occidental, pues no se lo daban, porque era un árabe. O era en el fin y al cabo le miraban de dónde venía. Entonces esa gente cuando vuelve a sus países, que son todos los países que ahora están eso yo con el pregunto, ISIS. ¿no tendrá que ver un poquito con el miedo? Con el miedo. Tendrá que ver en lo lineal con el miedo, en lo no lineal con el miedo, pero en lo lineal es como... No digo en lo lineal por el miedo, porque... Te digo con todo el margen porque de la ignorancia que puedo llegar a tener en el tema. Pero la cuestión de cómo es su comportamiento social en cuanto a mujeres y hombres y cuestiones de ese tipo. Entonces es como un miedo a integrarlo. Doy un ejemplo, ¿no? El tema de nosotros hay una... Sí, pero bueno... Toda esta cuestión de pronto se casa con una chica de Occidente y entonces tiene un hijo, después el otro quiere criarlo a la cultura y es una de diferencia. Y lo pierde y la madre después no lo puede ver. Es un choques de culturas, que lo mismo la tiene el que va de aquí para allá que el que viene de allá para acá. Por eso te digo que es muy... Pero como hablo del terrorismo, porque los que van hacia allá y se casan con gente de allí son pocos, pero los que han venido allí son todos. La lógica se han educado en Occidente. La lógica de la libertad es distinta. Sí, pero yo hablo de la profundidad del terrorismo. Sí, por supuesto que eso es verdad, pero digo del terrorismo, ¿de dónde viene en lo lineal? Porque son muchos años atrás que está pasando esto. Y yo vi que los que llegaban allí, yo vivía en un país del Medio Oriente justo en plena guerra Irán-Irak y antes de la segunda, y vivía en Kuwait. Y yo lo estuve viendo todo, vi cómo entró como estaba empezando, fíjate, te estoy hablando de 34 años y cómo estaba entrando el ISIS en aquel momento y luego por el ISIS a mí cuando lo he visto ya lo estaba viendo allí. De un día para otro, creo que te lo conté un día. De un día para otro vi como ellos llevan una cosa que se llama disdasha, que es una especie de camisa larga, y los fundamentalistas, de un día para otro, de no haber fundamentalistas, de un día para otro, mirabas a la calle y todos eran fundamentalistas. Las mujeres con el pañuelo que no se habían puesto en la vida y los hombres con las barbas rojas y eso. Pero yo antes de eso lo que vi
era cómo eran tratados en Occidente toda esta gente que viva con toda su inocencia a educarse y a tratarse con todo el mundo, porque para ellos eran todos iguales, porque la cultura no era esa separación, ellos no consideraban salvajes, no iban para ser ciudadanos de tercera, a lo mejor pagaban más, mucho más que otros, que querían estudiar en Eton, querían estudiar en los grandes colegios ingleses, no los admitían nunca, aunque pagasen 3 veces más que cualquier inglés. Alejandra. Entonces, a la vuelta, no, lo único que os digo, ya lo termino, es que a la vuelta, cuando iban a su país, esos eran los más fundamentalistas, por el rechazo que habían tenido, y con los que iban contra todo lo demás. Y han sido millones los que han ido a educarse, porque el dinero allí era infinito. O sea que por dinero no era el dinero. Alejandra, algo que quiero agregar aquí. Sí. Por ejemplo, yo vivo actualmente en Amsterdam, en Holanda, y en el barrio donde yo vivo es un barrio donde están todas justamente estas personas, culturas, donde son turcos, Marruecos, Irán, Irak, Siria, todo el mundo árabe está ahí. Y desde que empezó a suceder todas estas cosas, he empezado yo a observar, esto es lo que vos justamente decía, ese miedo. Entonces yo observé en mí que les tenía como un miedo. Y no comprendía por qué ese miedo hacia ellos. Luego, o sea, simplemente porque la escuela donde va mi niño es una escuela donde están todos ellos holandeses y entonces están, ¿sí? Conviviendo. Entonces, generalmente es un grupo donde como que se los excluyes, ¿sí? Entonces, cuando empecé a observar esto, ¿por qué se les tiene como que se los excluye? Pero hay un miedo. Y luego empecé a observar en ello esto que yo creo que es por la frecuencia que tienen esa violencia, en la forma que ellos hacen las cosas, ¿sí? Inclusive cuando tú los ves como son con los hijos, son muy, ¿cómo se dice?, determinantes, pero luego empecé a observar y ese miedo era como que sentía como que era algo que, como muy violento, ¿sí? Entonces pasaban de ser muy amorosos y de repente cuando algo, había un error o algo, era como que... El encendido rápido. Rapidísimos. El ¿sí? encendido rápido. El encendido rápido. Entonces, inclusive eso me llevó a mí, porque bueno, mi niño está justamente en una escuela. Lo que pasa es que eso trasciende lo que ellos pueden manejar conscientemente. Sí, los trasciende. Sí. Pero es que el miedo es la consecuencia ahora, después de tantos años, ellos ahora mismo, lo que pasa es que se han vuelto violentos contra ese rechazo. Entonces ahora el mundo occidental les tiene miedo porque ve cómo actúan, cómo responden al rechazo. Lo que pasa es que no saben que la semilla de esa violencia viene, bueno, claro, su frecuencia es la que le ha hecho convertir ese rechazo en esa violencia, y ahora lo que pasa que es que la semilla la tuvieron cuando estuvieron en Occidente con todas las... Lo que pasa es que vos con un fosforito, vos podés encender a otro fosforito. Exacto. O podés encender a no sé qué cantidad de kilos de pólvora. O sea, vos te acercás con tu fosforito y en todo caso vos te interpretás que el otro también te va a devolver con un fosforito. Ya está. Y entonces vos, o sea, a ver, yo me enojo con ella y la grito. Y entonces ella se enoja conmigo y me grita. Y entonces después de decirnos un montón de cosas, vamos a terminar charlando y viendo lo que le pasa y yo veo lo que ella me ve lo que pasa. Pero ¿qué pasa si yo entro a hablar con ella y grito y ella me devuelve con una ametralladora? ¿Se acabó la conversación? Se acabó la conversación. Esto es lo que pasa con los códigos tan dispares en velocidades. O sea, vos te das cuenta que tu irritación te va a llevar a que a lo sumo le decís una palabrota y el otro, la irritación del otro, te va a salir contestando con algo que es un arma blanca, una cosa, vaya a saber qué se le ocurre. Claro, porque son más violentos. Bueno, al principio es gente que no ha sido aceptada por su violencia y por su salvajismo. Pero no son violentos, es la reacción luego. Espérame un cachitito. Creo que es la frecuencia. Espérame un cachitito. No. Es la doble vía, es lo que estoy diciendo, que no es la culpa de uno o de otro,
sino Sí. simplemente que ha sido una manera de no comunicación, precisamente. Es que es imposible aceptar esa disparidad. Uno está en una referencia al pasado demasiado grande, entonces le da la tosquedad. ¿Sí? Ese 9 está vinculado hacia un solar muy antiguo, muy tosco, o sea, muy pasado. Porque cuando tu energía se nutre del pasado, lo que vos vas a producir es pasado. O sea, ellos la plata la tienen por el pasado. O sea, son los dinosaurios que se murieron en el pasado. Entonces ellos están recreando vida actual cuando el negativo de su dinero tiene que ver con el pasado. Y con el pasado que ocasionó el meteorito a la Tierra, o sea, a ver, bien pasado y bien violento. Y eso le da la riqueza de ahora, pero te responde con la lógica de aquel momento. O sea, no estamos hablando del refinamiento, no hay refinamiento ahí. O sea, una cosa es, vos te tenés que ganar la vida y entonces aprendés, claro, aprendés, pero en tiempo real, en tiempo de ahora. Vos vas a brindar una utilidad al tiempo moderno. Entonces tu manera de adquirir tu potencial va a estar refinada. ¿Sí? Entonces inconscientemente vos vas a estar con el fosforito, no con las bombas. Porque las bombas no se te ocurre. No está en el proceso de refinamiento eso. ¿Sí? Están en la época más bruta. Bueno, está en la época como más bruta, más violenta. ¿Sí? Entonces esa es lo que me va a estar informando en el inconsciente. De hecho, ¿Sí? se los o sea, ve como brutos. Así. Bueno, pero mira la relación que te estoy mostrando, que no quiero decir que sea mala gente ni buena gente, no estoy hablando de eso, sino que hay una velocidad que los arrasa. Los arrasa y no les permite la expresión refinada, o sea, la cuestión de volver a resignificar a la existencia sin tanto trauma. Alejandra, históricamente, en la antigüedad, antes de que existieran los códigos y que pudiéramos hacer la lectura que estamos haciendo actualmente de esos códigos que son más veloces y lo que estamos desarrollando, estos pueblos eran los que tenían toda la sabiduría y los que eran los más avanzados. Matemáticas, medicina. O sea, si vamos a desarrollar linealmente, históricamente, en la historia del planeta, esto podríamos alargarlo un montón. Entonces, estos países, de ahí venía toda la cultura, venía toda la sabiduría, todos los conocimientos, desde los astros hasta los bichitos que caminaban por el suelo. O sea, podemos hacer un desarrollo histórico de esto. Muy bien. Sí, pero todo viene de una sola cosa, que es un trauma y una cosa que está hilada de esta manera para estar en esta realidad de hoy, donde tenemos que hacer este proceso. Yo creo que tenemos que despegarnos un poquito de esas cosas, porque, a ver, yo también tuve oportunidad de vivir en esos países y en países africanos también, y es verdad, los que tienen un poco de dinero mandan a los hijos a Harvard, viajan en Mercedes y todo esto, pero tienen eso que hay ahí enraizado, es el bendito trauma, que nosotros lo tenemos de otra manera y ellos lo tienen de esa manera. Y ahora los podemos leer porque son como roles y porque sabemos que son funciones que están en este planeta, o por lo menos es lo que estamos tratando de entender con el desarrollo. Y que se nos plantean como desafíos. Sí, exactamente. Porque nos trascienden. Alejandra, quiero... Si no nos trascienden, no es un desafío. Puedo compartir algo, justamente una experiencia que tuve con ellos. Mi niño va a la escuela y un día con un niño que, bueno, se enojó, lo empujó y uno de ellos lo empujó tan fuerte que dio con la cabeza en una bicicleta y se
me abrió la cabeza. Entonces, fue de a mí esto que me salió de observarlos, y luego vi en eso de decir, bueno, que los veía como violentos, pero también me hizo ver en mí mi violencia. Y cuando yo fui asumiendo esa violencia, esa bruta que soy también, fue increíble cómo la relación entre ellos fue cambiando, y luego es como que antes yo lo veía al niño como violento, agresivo, ¿sí? Y cuando yo fui asumiendo lo agresiva, lo violenta, lo bruta, todo eso, fue increíble ver cómo entre mi niño con ellos fue cambiando la relación, y algo pasó en mi percepción que luego a ellos ya no los veo más así, es como que los veo más tierno, amoroso, y el comportamiento inclusive entre ellos cambió totalmente. Alejandro. Sí, totalmente de acuerdo. Bien, yo lo veo desde otra manera, esto de los atentados, desde mi percepción, yo lo veo más como, ellos sí, los habrá ricos que van a estudiar fuera y que los llevan para acá o van a las mejores universidades, pero luego la inmensa mayoría no son así, es gente corriente y moliente como nosotros, que dentro de sus limitaciones tienen su cultura, que es una cultura muy refinada para ellos, ¿no? Era la suya. ¿Y acaso no fuimos nosotros también como esos meteoritos cuando fuimos allí a destrozárselo todo? Porque es que no dejamos piedra sobre piedra. Nos cargamos todos los regímenes que había allí, que mantenían a todos esos colgados en el monte, y resulta que nos cargamos todo eso, bajaron todos los colgados y ahora nos la están devolviendo. Yo lo veo más como que quieren llevar un poco de la miércoles que ellos tienen allí, aquí, que estamos tan finos que llevamos toda la carga para allá, todos los meteoritos para allá, para coger el petróleo, porque es que es así, ¿no? Y más cosas. Es que yo lo veo así, o sea, lo veo como que nos están trayendo a nuestra tranquilidad de ciudad, de refinados, de que super megas, y nos están trayendo la mierda que les dejamos allí a ellos. Porque están todos fuera de sus casas, nadie tiene casa, o no. Por lo menos yo creo así. Perfecto. Esto es lo que va sucediendo entre nuestras conciencias culturales que se van a desplazar y se van a interconectar en este mundo. Ahora, bien, la Tierra, ¿qué está haciendo con todos nosotros en eso? ¿Sí? Porque si no hacemos ese salto, no ponemos a la Tierra como sujeto y nosotros somos el predicado, ¿ves? No vamos a comprender interdimensionalmente de qué se trata, ¿sí? Entonces, dejándonos de nosotros ser el sujeto de la oración y poniendo a la tierra como sujeto, veamos qué predicados nos está dejando, como le decía, esta cuestión de Turquía y Armenia, ¿no? O sea, armen finalidad en el receptor. Armen finalidad. Después la bruteza del diseño intermediario termina malogrando un mensaje que es espectacular, en una depravación masiva de una masacre que ni siquiera pueden rendir cuenta porque no es racional, ¿sí? No es racional, viene como una pulsión, como una cosa que les brota, como un reviente que viene y que no lo van a poder, van a la fuerza porque no te lo pueden hablar. No es que se cansaron de hablar y van a la fuerza, no lo pueden hablar, no lo pueden mencionar, porque está en un nivel de la conciencia a la cual no acceden, ¿sí? Ahora, si tejemos una lógica para acceder a esos niveles de conciencia profundos, de pronto no precisen esa manera de expresar, ¿sí? Porque así de cruel y violento
puede tornarse muy apacible en un lugar helado, que todavía no está habitado, que es la conciencia interdimensional. ¿Sí? El potencial de la conciencia interdimensional está helado porque no está habitado. De pronto, si ellos acceden a expresar con una lógica en aquella dimensión, que de ahí viene la velocidad de su potencial, van a encontrar la calidez a esa frialdad que nosotros tenemos en nuestra capacidad interdimensional. No sé si se explica lo que quiero decir. O sea, igual lo graban, así que después lo van a escuchar más lento, desglosado en frases más cortas. Claro, pero levantemos una lógica que llegue hasta aquella dimensión donde nace la violencia. La integración la hace la Tierra, no nosotros. La Tierra como sujeto. El sujeto va a armar el predicado. No somos nosotros los predicadores. Ese es el error. Ese es el error. Nosotros, es la capacidad de comprender un lenguaje multidimensional. ¿Sí? En vez de taparlo con nuestra voz. Porque cuando lo queremos tapar con nuestra voz, nos vamos a ir a que aquellas velocidades no las traducimos, las pasamos, las filtramos por mucha distorsión, las filtramos por el pasado más remoto y violento de la Tierra y nos llegan de una manera violenta, no apacible. No apacible. Por eso, el trabajo de integración se va a dar como una consecuencia. Yo quería comentarte algo sobre eso. Y como una consecuencia que emerge de manera como natural cuando le estamos abiertos a un camino de una lógica que trascienda nuestra lógica. Una lógica que trasciende nuestra lógica es la lógica espaciotemporal Tierra. Entonces, ¿qué es lo que la Tierra como sujeto está haciendo con todos nosotros como predicado? ¿Sí? Entonces, ahí viene el silencio humano que le va a dar lugar a esa expresión, donde la violencia será transformada en un ver lentamente. Violentamente. ¿Sí? Entonces ahí se volvió cálido el fuego ese de las dinamitas y de las explosiones, se volvió lo que está precisando en este instante nuestro campo magnético terrestre. Ahí logré sacar. Nuestro campo magnético terrestre está precisando la cualidad interdimensional. ¿Sí? Porque eso va a ser la actualización de qué es la Tierra en su expresión. Tenemos la lineal, pero no tenemos la multidimensional, entonces eso se nos va a traducir en violencia doméstica. Doméstica no es de la casa mía con mi marido, no, es doméstica de humanos entre humanos. Entendiendo como casa-tierra, ¿sí? Sí. En España, cuando yo era joven, pues había un grupo político que era ETA, que salía del País Vasco. Yo era afín a ese grupo político, o sea, quiere decir que cada vez que había un asesinato, mis amigos y yo lo celebrábamos. Claro, ahí estábamos en ese diseño, por ejemplo,
Las 3 provincias estas vascas son 94, 943, Bueno, 945. no tengo la más pálida idea de lo que es la ETA. Ni Bueno, nada. es un movimiento terrorista. Perdona. Es un movimiento terrorista político que atenta, perdona, que yo lo daba por hecho. Izquierdas. Y entonces este movimiento atentaba contra miembros del gobierno y contra policías, ¿no? Entonces cada vez que había un atentado, pues lo que digo, lo celebraba con mis amigos y era fin a ellos. Entonces, digamos, todas las provincias tienen ese 4, o sea, ese diseño. Cuando yo entré en la lógica y logré verlo y desmantelar ese diseño, realmente me di cuenta que yo era también una asesina. Porque realmente, aunque no ejecutaba, pero también estaba contribuyendo. Y lo hice conscientemente. Y lo que quiero decir es que para mí todos somos asesinos, lo que pasa es que uno lo hemos visto consciente y otro todavía lo tienen en el inconsciente. Bueno, no sé. Wow, primera cosa, sí, bien, bárbaro. Sí, bien, bien. Es importante que para acceder al refinamiento tenemos que aceptar el bruto. Si no tenemos cosas que refinar. Absolutamente. ¿Sí? Yo no puedo ir al de la nada al refinamiento. Eso es como puro cuento. ¿Sí? Cuando toda la bruteza y todo el salvajismo está asumido, porque es la verdad más fundamental, yo entro luego a ver qué hago con eso, pero en definitiva no hay refinamiento posible si no hay una aceptación de ese bruto. Entonces, lo que estoy dejando acá con toda esta lógica es mostrando que ese mundo que nosotros vemos refinado en realidad es muy bruto. Lo que estoy mostrando todo el tiempo en el desarrollo de la lógica es la ridiculez de aquel que se cree refinado. Entonces eso es ese bruto que en cuanto se toma y se empieza a procesar el refinamiento desde ahí, desde esa base, que es esa noción de espacio-tiempo, desde ahí sí podemos aspirar a una conciencia multidimensional a partir de eso, porque esa brutalidad es la que tiene el receptor tierra y por eso nos puede dar el refinamiento. Pero la tenemos que aceptar bruta primero, si no, no hay con qué, no hay dónde pararnos, no hay un suelo franco donde pisar. ¿Se refina el humano o el inhumano, o los dos? A ambos. Es un proceso combinado. Lo que pasa es que nosotros hemos, tenemos, la retroalimentación está siendo cortada, ¿sí? Es como que solamente está la afectación inhumano al humano y el humano servil con respecto al inhumano. Y ahí nos quedamos. No tenemos a un prototipo humano que separe y contrarreste todos sus dioses. Esa no la tenemos que... O sea, ¿qué pasa? Que el humano desde sí, como terminal, no puede. Ahora, si se asume como terminal tierra, tierra sí puede. Tierra sí puede con todos los dioses, sí puede. Sí puede con todos los inhumanos, sí puede. Este es el punto. Yo hace unos años hice un ejercicio, porque hay una película que os diré, de ¿a quién matarías? O ¿a quién le harías cualquier cosa? Hay una película que se llama La Noche de las Bestias, o La Purga, donde en un futuro en Estados Unidos, para quitarse todo ese inhumano y toda esta violencia que tenían, una noche al año permiten hacer cualquier cosa a todo el mundo, excepto al presidente del gobierno y poco más. Y entonces la gente o sale a matar, a robar, a destrozar a lo que pille, o se blinda en casa, que los ricos tienen unas casas blindadas, entonces los que sufren son los vagabundos. Entonces la película cuenta que entonces la calma durante el resto del año es total en el país, la gente es feliz, amable y tal, porque una vez al año sacan al inhumano desde que anochece hasta que no funcionan hospitales, policía, bomberos, nada. Y hay ya tres películas, la 1, la 2, la 3. Y verla es muy interesante porque exploras tu inhumano. Si te dieran libertad una vez al año para hacer lo que quieras y luego no se te va a juzgar,
¿qué harías? Entonces sale aquel que atropellaron a su hijo y va a vengarse del que mató a su hijo, que luego a lo mejor no le puede matar. Ese tipo de cosas se explora en la película, que yo vi el tráiler y no la pude ver hasta unos años después porque se me movía tanto el inhumano. Bueno, lo que hacen es liberar el positivo, pero el negativo está todavía peor. Sí, sí, sí. El negativo se fortalece. El negativo se fortalece y el positivo es el que se expresa, pero se expresa en el positivo de la distorsión. Sí, hay cierta filtración. ¿Y otra cosa que Sí, quería... claro, yo no estoy diciendo que no haya filtración, estoy diciendo simplemente cuál es la lógica que está expresando la película. Ya. O sea, se aparece como una calma que no es tal. No. Está anidando un conflicto mayor. Porque eso puede empezar como un juego muy lindo, pero si vos lo volcás en un ciclo repetitivo, terminás en una masacre importante, que te termina cagando el año entero, ¿eh? Y de hecho es solo en uno, en Estados Unidos, pero luego lo abren a todo el mundo. Entonces va turismo brutal, que le llaman, ¿no? Turismo. Sí, bueno, Westworld es un mundo Sí, para vos poder dejar liberado, pero bueno, esas ideas, si vos las bajás a la realidad, tenés un final de la realidad. O sea, la finalidad llega a su fin, justamente. Llega a su fin. Porque en algún momento se te hace planteo lógico y se invierte. Descomprimir es una cosa, transformar es otra. Tenés que romper la estructura lógica. Pero para romper la estructura lógica precisas una cosmovisión. Ya. Sobre el terrorismo, últimamente los atentados no los hace nadie de Oriente, sino uno nacido en 4-4 hace unos días, puso una bomba en un concierto, lo habréis oído, y es nacido en 4-4, y otros nacidos en Europa están haciendo atentados dentro de sus países. Normalmente tienen origen sus padres o familia árabe. De hecho, se sospecha que estuvo en 963 en Siria antes, y varios de los que han matado nacidos en 4-9, en 4-4, han ido antes a 963 y han vuelto, porque hay campamentos que forman a terroristas. Pero lo curioso es que hay gente nacida aquí la que explota el diseño. Ahora, la pregunta curiosa es por qué se la agarran con cristianos, ¿no? Para echarle la culpa a los otros. Niños, los que murieron, sí. En el concierto fue de Ariana Grande y era en Manchester y fue a las 10:32 a las 10:35 de la noche después del concierto. Todos eran jovencitos, máximo 16 años y 60 heridos. Los que se murieron eran jovencitos. 22, era un concierto para adolescentes y 22 muertos y 60 heridos. Bueno. Ale. Sí. Preguntaste por qué se la agarran con cristianos. Sí. Recorriendo Asturias me encontré que el guía contó, esa montaña se llama Despeñaperros. ¿Por qué? Porque primero los árabes que vivían ahí, los musulmanes que vivían ahí, tiraban por la montaña a los cristianos para matarlos, y después los cristianos tiraban por la montaña a los turcos, a los musulmanes. O sea, es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta. Es un choque de lógicas. Es una fricción de lógicas, pero que ya no es confusión, es confusión. Claro, no es de ahora. Alejandra, le quiero comentar un momentito, para que no pase el tema del terrorismo. En Perú hemos vivido 25 años de terrorismo. Todo esto se gesta primero con las guerrillas, a finales de los 60, en donde había, siempre se teje, como dicen, la trama, ¿no? La pobreza, el indio maltratado, los latifundistas que abusaban de todos los indios, de su trabajo, tomaban a sus mujeres, había muchos niños abandonados, etc. Bueno, todo el campo estaba sembrado eso. Surgen las guerrillas y posteriormente surgen grupos, movimientos armados como el MRTA y luego finalmente Sendero Luminoso. Entonces hemos vivido 25 años a punta a salta de mato de bombas y todo esto, ¿no? Pero bueno, yo solo quería decir, este terrorismo que se menciona en realidad es
mirar con lupa, ¿no? Esa lógica que tú mencionabas, con qué lógica estamos haciendo la vida, ¿no? Si es la lógica de la supervivencia, claro, vives en permanente terrorismo o en permanente errorismo, el error. Y yo creo que en Perú, la verdad, estoy bien, me hago cargo de un enorme margen de error. Vivimos en un margen de error permanente, desde siempre. O sea, no es que llegaron los españoles, no nos cambió nada eso. Nosotros, lo asumo lo que estoy diciendo. Nosotros nos matamos desde hace rato. Como el error está planteado como estructura espacio-temporal. Sí, porque nosotros nos es la matamos única hace manera rato. de verlo y de poder pegarle la vuelta. Verlo como estructura espacio-tiempo. Te voy a decir linealmente por qué. Porque si las grandes culturas y pre-incas y todo, los mochicas agarraban justamente donde ese cuchillo que tú has puesto ahora el tumi, ya para la lógica, esos cuchillos se empleaban para cortarle los huevos a los que eran vencidos. Y luego se colgaban ahí en las paredes que se mostraban, ahí están los dibujos, en los templos del sol y la luna, en las huacas, la cultura mochica, por ejemplo. Había también una roca enorme donde se tiraban a los vencidos. Bueno, o sea, nos hemos ido matando los unos a los otros en nombre del territorio. El conflicto siempre fue el territorio, y los chimús también, y luego los incas llegaron, y los chancas, y los huaris, y los españoles, y todos nos hemos dado como cachiporrazos y nos hemos destrozado el cráneo. Sí. Llego que ahorita tenemos un presidente que es Ollanta Humala, a quien se le está haciendo ya está hablando un Ahora juicio. no tenés a Ollanta No, Humala. que fue el anterior, pero que ahorita se le está haciendo un juicio, sí. Ya se le denunció, porque resulta que él era, en su momento fue un militar, que en la época del Sendero Luminoso estuvo destinado a la zona del Brae, en el Guayaga, el río Guayaga, en donde se sabe que ha habido descuartizamientos. Se cogía a un pueblo entero, se los descuartizaba, se les desollaba, se les sacaba las vísceras, se les rellenaba con piedras y se los tiraba al fondo se los fondeaba en el Guayaga, que es un río que alimenta el Amazonas. Esto ha pasado hace, pues ahora mismo, en este tiempo, estoy hablando de los últimos 25 años. O sea que seguimos tan primitivos como siempre. Claro. Y bueno, ahí está el errorismo nuestro de cada día. Y yo pues me veo así también, como descuartizadora, me veo como asesina, me veo como descuartizada y me veo con un error enorme, del cual me encantaría que pudiéramos ya mirarlo de otra manera. Y no pasa por educación ni por cultura ni por nada. Bueno, tengo toda la cultura del mundo, estructura espacio-temporal, ¿sabes? Estructura espacio-temporal. Entonces, entrar en esa estructura espacio-temporal a ciegas no se puede salir de un ciclo repetitivo donde siempre todo termina y vuelve a empezar con la misma estructura lógica. O sea, lo que tenemos ahora es una filtración de otra naturaleza dimensional para generar otra estructura espacio-tiempo con otra finalidad y vincularla desde el portante del género humano, no desde el género humano. Tierra es el portante del género humano, no es del género humano, ¿sí? Si el humanito se va de la Tierra, tiene que irse con un montón de chirimbolos porque no puede salir. Entonces, no jodamos, asumamos el nivel de limitación que tenemos frente al planeta, ¿sí? Porque muy alegremente se propone buscar un planeta nuevo, pero en realidad es un planeta precioso que simplemente no lo comprendemos multidimensionalmente en toda su capacidad. Entonces, ahora tenemos el albor de una época totalmente distinta, porque no estamos hablando de un desdoblamiento ideológico, donde uno se caga trompadas con el otro. Estamos hablando de un desdoblamiento lógico, ¿sí? Que nos va a dar las interconexiones para estructurarnos dimensionalmente, ir directo a una transformación y no a una destrucción, ¿sí? Entonces, claro que tenemos todo eso que tenemos, pero todo eso que tenemos, ¿lo vamos a anular? No. ¿Lo vamos a negar? No.
pero lo vamos a emplear con otra lógica. Nada más. Entonces, tenemos esa puerta de hierro que nos ha tenido secuestrados en una repetición constante y estar aprisionados a un renglón dimensional. Eso se volvió como una napa que está llena de combustible. Llegó el momento de ir a otra donde vamos a utilizar a esa como fuente para producir conciencia. ¿Sí? Tenemos que generar un espacio-tiempo con una finalidad nueva que sea la producción de conciencia. Nuestra materia madre para eso será todas las aventuras multilineales basadas en este tremendísimo margen de error de salir del tiempo cero. ¿Sí? Ahora vamos a volver a entrar en el tiempo cero en conciencia y vamos a empezar a transformar todo eso en la producción de conciencia. Bueno, acá estamos, dándole inicio a eso. Llegamos a como los últimos orejones del tarro. O sea, la Tierra ya nos estaba esperando para que llegamos a este momento. Y yo ya creo que ya viene la conferencia de prensa, ¿no? ¿Puedo aportar una pequeña cosa respecto a esto? Que una pequeña resignificación, yo que también era simpatizante de la izquierda radical en el País Vasco, aunque yo soy del sur, tanto ETA en el País Vasco como el IRA en Irlanda se le llamaba el brazo armado de una izquierda muy herida. O sea que al fin y al cabo, o la mano armada, la mano. Bueno, me alegro muchísimo que personas de ese calibre estén aquí. Me alegro muchísimo. La mirada roja. Me alegro muchísimo. Porque es ganas de romper piso y techo en una resignificación espaciotemporal.